Es una pregunta. Tú como antropólogo, ¿cómo ves la inteligencia artificial? ¿Cómo veo qué? La inteligencia artificial. Estoy explorando recién, ¿no? Como la última vez conversamos, te hice algunas preguntas que me están aclarando un poco el tema, ¿no? Y he estado probando ahora la inteligencia artificial para hacer algo, bueno, tratar de desarrollar algo en el Python. o- y, y luego también le estaba haciendo algunas preguntas, ¿no? O sea, por ejemplo, dentro de mi campo, ¿no? Preguntas que, a las, que yo conozco las respuestas, pero las conozco porque he llegado a ellas, digamos, de modo, por un camino difícil, ¿no? O sea, de lectura, de campo, de debate, ¿no? Y de repente con alguna experiencia, ¿no? La Con forma, tiempo de experiencia. la forma tradicional de aprender, ¿no? O sea, leyendo Claro, libros. exacto, el camino difícil, ¿no? Y entonces haces esas preguntas que buscan respuestas rebuscadas, cosas así, y no responde la inteligencia artificial, ¿no? No tiene eso en su base de datos, ¿no? Pero, o sea, Y o sea, se limita, por ejemplo, empieza a responder, solo tengo datos hasta tal fecha, ¿no? O solo tengo estos datos, o no puedo contestar esto, empieza, digamos, a demostrar su debilidad y límites, ¿no? pero Y por, eso es lo que estoy notando, ¿no? O eh, sea, me parece súper genial. Por ejemplo, hace poco hemos conocido una aplicación del chat donde puedes practicar inglés o alemán, cualquier idioma, ¿no? Por- y una persona, pues coges la voz y te habla como si estuvieras conversando con una persona. ¿qué aplicación es esa? Porque Ese sí he visto que la han publicitado ahí es la misma del chat GTP, pero tiene una versión distinta, chat GTP. Y esta de acá. a, a ver, Hola, a ver, no veo nada. A ver, no, que no, no, tiene no. un... Hola, ¿cómo estás? ¿Listo Ahí, para practicar un poco de español? ya, pero ¿cómo la busco en Sí, quiero internet? practicar un poco de español. Ya. Perfecto. ¿Sobre qué te gustaría hablar o practicar hoy? Puedo ayudarte con gramática, vocabulario o simplemente conversar. Sí, me gustaría conversar sobre el verbo ser. Claro, el verbo ser es uno de los más importantes en español. Se usa para describir características permanentes, identidades, profesiones y más. Por ejemplo, yo soy estudiante o ella es amable. ¿Hay algo en particular que te gustaría saber sobre el verbo ser? Así como es el verbo ser en alemán. En alemán, el verbo ser se traduce como sein. Es un verbo irregular. Y aquí están las formas en presente. Ich bin, yo soy. Du bist, tú eres. Er/sie/es ist. Él/ella/eso es. Wir sind, nosotros somos. Es similar al español en que se usa para describir identidades y características permanentes. ¿Te gustaría saber cómo usarlo en algunos ejemplos? Bueno, eso, eso, eso sí me parece increíble, ¿no? Pero, Aunque pero ¿cómo se llama la aplicación? ChatGPT que sí, chat GTP y el chat GTP viene con un botoncito acá abajo ya. que es para convertirlo de texto a ya, digamos, a Ah, voz, ya, ¿no? ya, 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 ya te Sí. entendí cómo estás usando la inteligencia artificial. O sea, le estás Ujú. hablando a ver, y, y-
y vas aprendiendo, ¿no? Claro. Sí, y te contesta, ¿no? Como si estuvieras hablando con alguien, y eso llama me sorprendió mucho, ¿no? O sea, y, pero bueno, la otra vez estaba también investigando, apareció, dice que ya había una aplicación o una empresa que con inteligencia artificial que te brindaba amistad, ¿no? O sea, tú elegías a un amigo y tú eliges un amigo para, y hasta creo que puedes elegir una pareja, ¿no? Entonces hubo una denuncia de un tipo que se suicidó porque quitaron ciertas acciones o cambiaron el sistema y la cuestión de que ya no le respondía igual y el tipo se deprimió hizo una demanda a la compañía, ¿no? Porque le habían roto el corazón, digamos, ¿no? Eh, sí, sí, es un caso interesante en los Estados Unidos. Eso pasó en Estados Unidos. Ah, sí, sí, porque bueno, la historia de este tipo dice que perdió a su esposa, ¿no? Y bueno, este, encontró, digamos, una persona que le comprendiera en ese chat, ¿no? Entonces, están creando aplicaciones así, ¿no? En Europa creo que también hay otra, ¿no? Que está hecha para mujeres, ¿no? Para que, digamos, puedan tener un compañero ideal, ¿no? Ya. Y, y, y bueno, entonces eso está haciendo que se destruya la antropología, porque no hay antropología si la gente no sociabiliza, ¿no? Con gente, con otra gente, ¿no? Por ahí va, por ahí va más o menos mi pregunta. O sea, tú como antropólogo, ¿cómo ves, o sea, por ejemplo, en informática, a ver, desde el punto de vista de informática, ya, como un ingeniero de computación, te puedo decir que después de haber analizado bastante, no, no bastante, pero haber pensado bastante, eh, aumenta la productividad en la inteligencia artificial, Ujú, pero siempre y cuando tenga los fundamentos bien claros, ¿no? Porque hay muchos estudiantes lo que hacen es eh, control C y control V, ¿no? A lo que dice la control C, o sea, hacen la consulta en la IA le responde y lo que ellos hacen es copiar nada más, ¿no? Entonces es un control C, control V, ya, ahí no se aprende nada. Pero si tú haces una consulta y tiene los fundamentos ya y te va a dar respuestas y vas a entender la respuesta, eh, te, te agiliza un montón el trabajo, la productividad, ¿no? ujú, Pero eso es lo que yo veo en informática, ¿no? O sea, tiene el lado positivo en el lado de que si sabes los fundamentos, te va, eh, te va a aumentar la productividad de una forma exponencial, digamos, ¿no? No ujú. exponencial, pero digamos, yo creo que sí, en el futuro va a Claro, ser es una exponencial. herramienta, si la utilizas como una herramienta más y que te ayuda, yo creo ah, que sí es algo bueno, ¿no? O sea, Sí, tampoco puedes detenerlo, ¿no? sí, o sea, Es parte o sea, del desarrollo de la tecnología y de la humanidad, ¿no? sí, yo hice un cálculo hace unos 6 meses, hice un cálculo justamente de una tarea específica que tenía que hacer eh, Mm, y era más o menos en, en un sensor, digamos, se mm, conectaba a internet, daba datos, ¿no? Y yo, pero esos datos los llevaba a una aplicación eh, y había que pagar, digamos, una cierta cantidad por esos datos, ¿no? Entonces, entonces, perfecto que lo hayan hecho por una plataforma de Internet de las cosas, ¿no? Pero ya, yo quería que ese mismo aparato, ese mismo sensor, me mande información a mí. Entonces, yo ya, lo que hice es el código ujú, que ellos crearon, agarré y dije,
Ahora, ¿cómo lo adapto para mis necesidades? ¿No? Era un código en C++, un código en C, ya, ¿cómo lo adapto a mis necesidades? Entonces yo dije, ya, esto me va a tomar por lo menos una semana en ujú, hacerlo, ¿no? Y lo que hice es, pegué el código que ya tenían hecho y le dije a la IA, hazme lo siguiente, y ¡boom! Me lo hizo. O sea, lo que me hubiera demorado por lo menos 5 días o 4 días, me lo hizo ya, en 1 minuto, mientras que lo procese todo, habrá sido una media hora, ¿ya? Mientras que ya. procese toda la información, media hora. Entonces hice un cálculo de 5, en ese ejemplo, ¿no? De 4 días a media hora es una cosa brutal, ¿ah? Claro, claro, como tú dices, ¿no? Si es que se utiliza como una herramienta, no hay problema, pero si eso va a reemplazar tu cerebro, Y aparte para la educación también puede generar casos de uso, o sea, casos de estudio de una forma muy eficiente, o sea, es, sí, es tienes, lo que estoy tratando de hacer, ¿no? Porque, o sea, por eso te he convocado porque, porque quiero aprender Python para analizar datos, ¿no? ya, Y otra, también quiero utilizar herramientas, ¿no? Quiero ver si a través de creación de aplicaciones simples, ¿no? Que se pueden hacer por celular o por la internet, se puedan obtener datos de las personas para luego analizar las cosas así, ¿no? Y en eso estoy. Y ahora que también entrando un poco a la inteligencia artificial, estoy viendo cómo trabaja, ¿no? La otra vez conocí acá una persona que trabajaba en archivos de matrimonios, ¿no? Que dice que están aplicando inteligencia artificial en su empresa, donde leen las actas de matrimonio escaneadas, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial es la que lee esas actas y las transforma a textos digitales, ¿no? Y, y, y bueno, entonces eso es algo interesante, ¿no? Porque el trabajo de muchos científicos sociales era ir y leer una por una las actas y luego hacer o sea, un trabajo que les demoraba años, ¿no? Y ahora solamente tienes que escanear y la computadora lo puede procesar en 1 minuto y ya tiene los datos digitalizados. claro, pero nuevamente estamos yendo al tema de aumentar la productividad, ¿no? Pero eso de Claro. aumentar, tú como antropólogo, ¿hasta qué punto es a ver, en el inicio de la era industrial, el punto era hasta qué punto es bueno industrializarse, ¿no? Eh, Ujú. yo como, yo te haría la pregunta la siguiente, como antropólogo, ¿hasta qué punto es bueno estar tan ligado a la inteligencia artificial, por así decirlo, para aumentar la productividad, ¿no? Yo creo que hay pocos antropólogos que están haciendo eso, sobre todo una rama de la antropología visual. Um, es, he participado de algunos congresos donde ya se está hablando de uso de tecnologías para investigación social o para antropólogos. Hay algunos cursos que ya están dando, por ejemplo, de procesamiento de datos, ¿no? Que ahorita yo creo que están en pañales, ¿no? Eso es una cosa que está, por lo menos en el campo de antropología, es algo que recién se está desarrollando y, y- y es algo en lo que yo me quiero meter también, ¿no? No, Y justo te iba a decir eso, ¿no? Ahí tienes un buen nicho de investigación, ¿no? sí, sí, y es algo que, por ejemplo, muchos de los antropólogos muy buenos, que son los antropólogos quizás mayores, viejitos, ¿no? Que ya no utilizan esas herramientas, ya no saben computación,
descuidan, ¿no? Y esa podría ser también, pienso, eh, una forma eh, de, digamos, proponer una nueva antropología, ¿no? Más moderna. ¿Y tu tesis Y doctoral va por ahí o no? ¿Toca claro, tangencialmente eso? sí, 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 claro, estoy tratando de justamente, claro, todo es a la par, ¿no? O sea, aprendo esto, lo aplico acá, lo aplico trato de aplicarlo en todo lo que se pueda, ¿no? Y claro, la tesis también está relacionada en eso, ¿no? Porque mira, yo la tesis de Y, maestría que hice hace más o menos, a ver, hace 8 años, digamos, ya que la acabé, que la sustenté, yo sin darme cuenta estaba entrando, luego me di cuenta después, años después ya, pero parece que mi orientador sí tenía, sí sabía, ¿no? Pero no me lo explicó, digamos, de una forma correcta, ¿no? Trabajar con ontologías computacionales justo ahora, el otro día estaba leyendo un artículo de que están uniendo las ontologías, o sea, una ontología es una serie de conceptos, ¿no? Por ejemplo, el concepto de carro, ¿no? ¿Qué es un carro? Es un vehículo, ¿no? ¿Qué es un vehículo, ¿no? ujú, Ya, un vehículo, entonces, si tú pones si tú creas o sea, una ontología, en pocas palabras, es crear un grafo de conocimiento, ¿ok? ujú, Pero la gran limitación era de que era en un dominio, nada más, o sea, era hacerlo manualmente y era en un contexto nada más, ¿no? Por ejemplo, yo lo hice en el contexto de asma, nada más, ¿no? O sea, te ujú, podía entender la máquina, te podía leer la máquina ujú, cualquier texto y dar recomendaciones, inclusive, o sea, no dar recomendaciones, te decía, por si acaso, estos links te pueden ayudar, pero todo era con asma. Salías de asma, del contexto de asma, y ya no hacía nada, ¿no? Entonces yo estaba trabajando, sin darme cuenta, en una forma de inteligencia artificial primitiva. ¿Ves? ujú. Y, Wow. y, y, y recién, años después, cuando estaba estudiando inteligencia y negocios, preparando el curso de inteligencia y negocios, eh, leyendo un libro de inteligencia y negocios, me di con la sorpresa de que en el primer capítulo hacía todo un resumen de todas las tecnologías inteligentes, digamos, entre comillas inteligentes, y mencionaba ontologías computacionales. Y dije, caramba, esto sí. Y yo me acuerdo que cuando funcionó mi proyecto, yo también mismo me sorprendí porque realmente no es que la computadora te entendía, pero la computadora al menos entendía qué le estabas diciendo y te daba respuestas. ¿Entiendes? Y ahora lo que estoy viendo es que están juntando ontologías, están juntando ontologías para la parte de lo que es razonamiento y, Ujú, y están juntando los grandes, los LLM, ¿no? Que son los Large Language Model, ¿no? Los grandes modelos de lenguaje. Entonces están juntando los dos mundos, ¿no? El mundo eh, el mundo de la, lo que hace es que eh, las IAs, por ejemplo, son modelos enormes, ¿no? Que tienen mucho ujú, conocimiento, pero el hecho que tienen mucha data, por ejemplo, bien estructurada, todo, ujú, pero el hecho que tenga mucha data no significa que tenga conocimiento. Pues si tú le agregas encima de eso una ontología, le estás agregando a la IA la capacidad inclusive, de razonar, pero a un bajo nivel, ¿no? No como un humano, ¿no? Sino razonar en un dominio, ¿no? Entonces, ujú. yo mismo me quedo sorprendido porque yo mismo he estado sin darme cuenta trabajando porque era la tendencia, ¿no? En realidad, trabajando en lo que es inteligencia artificial primitiva, por así decirlo, ¿no? Entonces, Wow. de repente la analogía va de repente ustedes los antropólogos están en una etapa primitiva todavía, ¿no? Definitiva. Pero el tema es que en computación, o sea, fue así de la noche a la mañana, o sea, eh, el, o sea, ya se venía incubando ideas, ideas, ideas y ¡pum! La revolución de las redes neuronales, o sea,
ujú, fue rapidísimo, o sea, rapidísimo. O sea, el cambio ujú. fue rapidísimo, o sea, en menos de, no sé, menos de un intervalo de 3 años todo cambió, ¿no? O sea, felizmente yo digo, hice mi tesis hace más de 3 años, ¿no? Porque si no hubiera, la tecnología cambió mucho, ha cambiado mucho. Entonces me imagino que también eso va a pasar en la antropología, va a llegar a un punto donde va a dar un giro de 180 grados. Sí, yo pienso que sí, porque la otra cosa sería desaparecer, ¿no? No tiene otro camino. Si no se adapta, eh, va a desaparecer o va como ha pasado, ¿no? Un gran grupo de los antropólogos está cayendo en la política y Como el la filósofo, política ¿no? todavía de izquierda, ¿no? De la Sí, política de izquierda en antropología hay mucho progresismo, mucho discurso, mucho posmodernismo, ¿no? Porque si no te adaptas a las tecnologías la, para ayudarte a comprender la compleja realidad, entonces vas a pensar de que entender la realidad social es inalcanzable, ¿no? Que solo puedes comprenderlo dentro de tus discursos, en la interpretación, y eso es lo que está pasando claro, con los antropólogos que no se adaptan. no solamente con los antropólogos, también con los sociólogos, con, Claro, 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 que sociólogos, psicólogos. entran a la política por las razones equivocadas y por eso es que tenemos una gran mediocridad de políticos, ¿no? En todo Occidente. Es Eso claro, no lo que es está algo, pasando es de que como antropólogo así clásico, ¿no? Antropólogo solo eh, clásico y con herramientas antiguas, ya no encuentras trabajo. Y, y no te queda otra que ver, a ver, ¿dónde puedo ganar dinero? Entonces entro en la política, ¿no? Eso es lo que está pasando. claro, razones Y, equivocadas, ¿no? y a qué política hacer la política de izquierda, porque en la política de izquierda tienes que hacer cualquier tontera, ¿no? Y te aceptan y te dan dinero, ¿no? Es más emocional la política de izquierda, ¿no? No es Es objetiva. más emocional, claro, es discurso, ¿no? O sea, eh, porque para lo otro necesitas herramientas, para lo otro necesitas razonamiento, ¿no? Resultados, ¿no? En la política de derecha son Y resultados, resultados, la política de izquierda soñemos, ¿no? En un paraíso, ¿no? En la exacto, otra es exacto. creemos, hay que crear un paraíso, ¿no? Hay que crear Eh, lo que se puede ajá. hacer, ¿no? Sí, exacto, exacto, sí, sí, esa es la cuestión. Ya